Hola a todos, buenos días. Estamos hoy en un día especial para nosotras. Tenemos un año en esta plataforma de equilibrio femenino y el día de hoy tenemos el honor de tener al profesor Henry Vicente para hablarnos del libro de Giovanna Mero, la cual fue una inspiración para nosotras en esta plataforma que hemos abierto. La iniciativa surge después de la reunión de 3 amigas arquitectas, las cuales pues nada, nos planteamos a conversar de arquitectura, hablar del trabajo de mujeres arquitectas, invitar a también artistas, mujeres, y también tuvimos charlas variadas de arte, de cine, invitados en estos eventos que llevaban como 15 charlas a varios arquitectos a la vez. Pues el día de hoy tenemos al profesor Henry Vicente. Les voy a hablar un poquito primero de Giovanna Mero. Nació en Padua, Italia, en 1947. Arribó a Venezuela un año después. Bióloga de la UCB en 1971. Se trasladó a Francia y entre 1971 y 1973 realizó una maestría en Ciencias Sociales en la Escuela Práctica de Artes y Estudios de París. Fue activista del movimiento feminista tanto en Francia como en Venezuela y pionera de la aproximación ecológica a la arquitectura y la ciudad. Profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desde 1978, doctora en Urbanismo, UCB 2001 y falleció en el 2003. Aquí tenemos el honor de tener al profesor Henry Vicente. Es arquitecto y magíster en literatura latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar y doctor en arquitectura y patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica del Bello. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Julius Pocioner del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura. Muchísimas gracias a los balcones por apoyarnos siempre en estas iniciativas de charlas, de encuentros. Los sábados han sido por lo general los sábados, también los jueves. El próximo sábado tenemos a 3 arquitectas muy importantes venezolanas que vienen a hablarnos de su trabajo. Están aquí las 3, Carmen Sánchez, Elena Garay y María Ovalca. Muchísimas gracias por estar todos presentes. Muchas gracias. Mi agradecimiento a quienes han hecho posible la realización de esta conferencia, en especial al Grupo Arquitectura Femenino y al Centro de Arte Los Galpones. Mil gracias a Isabel Calella, Elisa Silva y compañía. También a las arquitectas junto a las que he emprendido este viaje, las queridas Elena de Garay, Marilena Ovalca y Mari Carmen Sánchez. Los invito a visitar conmigo esta modesta pero sentida aproximación a la trayectoria y vida de Giovanna Mero. Debo decir de antemano que voy a tratar de leer, que he puesto las letras muy grandes, así que no se asusten por las páginas, porque por motivos obvios tiene que ser así, grandes. Para ello seguiré este mapa. Primero, Giovanna Mero enciclopédica. Segundo, de los catáfilos al ecofeminismo urbano. Tercero, regreso fulgurante, espacios de acción. Cuarto, persistencia académica intra y extramuros. Y quinto, consideración final. Primero, Giovanna Mero, la enciclopédica. Decía Alejandra Arroyo que Giovanna Mero estaba en todos los frentes. Su actividad abarcaba diversas disciplinas y facetas integrales. Esa pretensión de totalidad, sin querer emparentarla con empresas humanas desmesuradas como la enciclopedia, sí recordaba a personajes de otras épocas. Sin embargo, hace ya 5 años recibí una invitación de parte de las editoras
argentinas de la plataforma Un Día, Una Arquitecta, para escribir sobre 3 arquitectas venezolanas que ellas habían seleccionado para su inclusión en la Enciclopedia Global de Mujeres en la Arquitectura 1960-2015, que pensaba publicar una editorial británica bajo la dirección de Lori Brown y Karen Barnes, profesoras de la Universidad de Syracuse y de Melbourne, respectivamente. Las 3 arquitectas seleccionadas eran Hélène de Garay, Celina Ventata y Ana de Tenreiro. Selección que me pareció atinada, pues al lado de 2 líderes arquitectónicas con sus estudios propios respectivos, se colocaba a una arquitecta que había quedado eclipsada, olvidada bajo la sombra de su pareja, sin reconocimiento alguno a su trabajo. Pero lo cierto es que no me pareció pertinente encargarme de la redacción de las reseñas biográficas de ellas, no solo por el temor a ser visto como un personaje hegemónico, sino porque mi interés primordial estaba puesto en aquel momento en alguien que no era arquitecta ni urbanista, pero que había hecho un aporte fundamental a ambas disciplinas. Así pues, les propuse a las editoras argentinas la inclusión de otra mujer en la enciclopedia, si bien era bióloga y no arquitecta, Giovanna Merola, sobre quien yo escribiría. Y les di el nombre de otros investigadores para ocuparse de las reseñas solicitadas. Janet Díaz, en el caso de Hélène, ya que había escrito el libro sobre ella, era lo más claro. Hernán Zamora, en el caso de Celina, con quien había tenido cercanía y además también para compartir las posibles críticas hegemónicas, y Lucía Sánchez, quien recién empezaba a trabajar con nosotros en la sección de teoría de la USB, por lo que me pareció interesante que tuviera un reto inicial como escribir sobre Ana de Tenreiro. Ahora bien, yo sabía que les había ofrecido, como en la película de Coppola, El Padrino, una oferta que no podrían rechazar, dado que el trabajo de Giovanna, sobre todo la publicación de arquitectura del femenino, había sido verdaderamente pionero en América Latina. Bueno, creo que esta es la que correspondía a lo que acabo de decir, ahorita me doy cuenta. Sí, por favor. Con más de 1000 entradas y 600 imágenes en 2 volúmenes, la Enciclopedia Global de Mujeres de la Arquitectura, de 1960 a 2015, cubre un periodo clave, desde cuando se eliminaron las últimas barreras de género en las escuelas de arquitectura emblemáticas hasta la actualidad. Las mujeres desde hace varios años constituyen la mayor parte de los estudiantes de arquitectura en muchos países, pero dichos estudiantes y sus profesores, sus académicos, carecen de historias autorizadas y conectadas globalmente de mentoras, pares y antecesoras. Una vez que estuve invitado a la escuela de la ciudad de Sao Paulo, me pareció impresionante cómo toda la gente que estudiaba arquitectura en Sao Paulo tenía un referente fundamental que era Lina Bobardi. Lina Bobardi era la arquitecta, lo que era Niemeyer quizás para Río de Janeiro. Lina Bobardi era la referente, algo impresionante en ese sentido. ¿Ok? Esta enciclopedia pretende presentar a mujeres notables, muchas de ellas olvidadas del mundo construido global, desenterrando historias ocultas y prosiguiendo un campo de investigación histórica fundada décadas atrás. Giovanna Merola forma parte, por tanto, de esta empresa enciclopédica del siglo XXI. De los catáfilos al ecofeminismo urbano. Nacida en Padua, ya se dijo, Italia,
en la provincia de Salerno, el 1 de diciembre de 1947, hija de Donato Merola y María Rogliano, su familia arribó a Venezuela el 25 de mayo de 1948, por lo que Giovanna solo tenía 6 meses de vida al ingresar al país. Paula es una región, una ciudad que ha vivido 2 grandes oleadas migratorias. La primera a principios del siglo XX, la ciudad vio reducida su población a la mitad de la gente, y la segunda en la década de los 50 debido a la crisis de posguerra. La familia Merola Rogliano llegó un poquito antes de los 50. De la miserable posguerra huían los Merola Rogliano. Donato había mandado papeles a Argentina, Australia, África, pero lo primero que salió, como dijo él, fue esto. Llegarían, por tanto, a un país perfilado como lugar de recepción en el norte de Sudamérica, lleno de riquezas minerales y naturales, como lo enfatizaba el mapa de una de las transnacionales que operaron en Venezuela, la Creol. En este mapa de la Creol se ve la exaltación de las riquezas naturales, materias primas a explotar en Venezuela. Giovanna estudia bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de los Rosales, en Caracas. Es un colegio de monjas solo de mujeres. La directora del colegio se convertirá en un modelo para ella. En el libro Mujer, Iglesia, Liberación, de 1990, habla sobre esto. La hermana María Luisa Boada, la directora del colegio donde yo estudié, que era una mujer de excepción, doctora en Derecho, en Filosofía, en Educación, en Teología, y hasta tenía un curso de detective privado. Imagínate que el premio que nos dio por habernos graduado en 3er año de secundaria fue un curso de educación sexual. Estamos hablando de la mitad de los 60, para el cual tuvo que contratar especialmente profesores. Y esto en un colegio de monjas era increíble, de vanguardia. Quizás el haber tenido por modelos estas mujeres tan autónomas haya influido en nuestra formación sin la interferencia de varones. Se gradúa como bachiller en ciencias en 1965, ingresa en la Escuela de Biología de la Central, funge como preparadora de microtécnica, da clases de biología a alumnos particulares, toma un curso de ampliación de conocimientos titulado Laboratorio de Agua en la Facultad de Ingeniería Sanitaria, pero sobre todo trabaja con la profesora Ingrid Rock, quien llegó a Venezuela en 1961 para encargarse como jefe de la cátedra de morfología vegetal. Ella solía trabajar en publicaciones directamente con sus estudiantes. Así pues, en diciembre de 1969, Giovanna publicará con ella un artículo titulado sobre la consistencia de la hoja, la consistencia de los catáfilos de Brownea grandiceps Jacques, publicada en Acta Botánica Venezuelica. Catáfilos se denomina a las hojas en forma de escama y con frecuencia de consistencia membranácea y carentes de clorofila, cuya misión es proteger algunos órganos florales o vegetativos. Esta formación en botánica será fundamental para la trayectoria que desarrollará a posteriori. Y esta es la flor cuyo nombre científico traté de decir ahora. En 1971 ya Giovanna había cursado toda la carrera, había aprobado todas las materias, pero decide irse directamente a Francia antes del acto de graduación para hacer un posgrado. Su llegada a Francia coincide con varios movimientos que se están dando con gran fuerza en el país. Por un lado, existía un clima internacional cada vez más consciente de las cuestiones medioambientales. En este sentido, los ecos de la celebración
del primer Día de la Tierra, organizado en Estados Unidos en 1970, que reunió en su primera edición a unos 20 millones de personas en torno a los distintos eventos que se dieron a lo largo del país. Aquí tenemos, por ejemplo, en Houston, en Filadelfia, etc. Se convirtió, digamos, en un impulso para otro tipo de iniciativas. Francia preparaba desde principios de los 70 su participación en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo, prevista para 1972, y precisamente con este plazo en mente se decidió la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, el segundo país del mundo en hacerlo tras el Reino Unido, que lo había hecho en 1970. Recién llegada, Giovanna asistió al llamado Primer Salón Mundial sobre Ecología en Nogent-sur-Marne e inició un posgrado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales auspiciado por UNESCO con las universidades de París, Montpellier y Toulouse. Ese es un libro del primer ministro que tuvo Francia de Ambiente, el Ministerio, lo imposible, ¿no? Pero estando en Francia, desde en 1972, a partir del 72, forma parte del primer grupo de mujeres latinoamericanas vinculadas al movimiento de liberación femenina. Se constituyen como Grupo Latinoamericano de Mujeres en París, estando formado por mujeres de diferentes países de América Latina, una parte de ellas exiliadas, realizando las primeras reuniones a partir de dicho año, y entre enero de 1974 y el segundo trimestre de 1976, el grupo publicó el boletín bilingüe en portugués y español, Nosotras. Giovanna colaboró activamente en el mismo antes de regresar a Venezuela. Realiza un viaje a Túnez, otro a Marruecos, auspiciados ambos por UNESCO, como parte del posgrado que está realizando, con el objeto de conocer el Plan Nacional de Gestión de Recursos Naturales de ambos países. Se produce un informe colectivo sobre dicho plan y cursa a la vez una maestría en Ciencias Sociales en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, en Sorbonne. Es decir, que Giovanna se mezcla, se relaciona, descubre aquí con mayor profundidad temas vinculados a la ecología, al territorio y a lo urbano mediante lo sociológico. En 1973 recibe los diplomas de ambas maestrías y ambos son a nombre de Giovanna Merola de Machado, su nombre de casada. Y esto es un tema llamativo, porque ella formando parte de toda esta oleada feminista, y resulta que sus primeras publicaciones, a partir de este momento, las firmará como Giovanna Machado. Regreso fulgurante, espacios de acción, tercero. A su retorno de París en 1975, funda el grupo Ecoacción, grupo de divulgación y extensión de la conciencia ecológica, y el grupo Arte y Vida, equipo pluridisciplinario de investigación sobre experimentos educacionales pilotos. Además, asiste al primer encuentro de ecología en Mérida. En 1976 ingresa como profesora de biología de segundo y tercer año de bachillerato en el Liceo Pedro Bautista Toro, que es el liceo para los hijos de empleados administrativos de la Universidad Central de Venezuela, que había sido fundado en 1973. La calle y la escuela serán, por tanto, parte de esos espacios de acción. También se desempeña como profesora e investigadora de ecología en el curso de formación del personal forestal
de la llamada Comisión para el Desarrollo del Sur, CODESUR, en Puerto Ayacucho. Inicia a la vez con la profesora Pilar Rodríguez el inventario de las plantas medicinales de Venezuela y el 26 de noviembre de ese mismo año asiste al primer encuentro de instituciones de investigación socioeconómica del agro venezolano, patrocinado por CETA. Quiero con esto mostrar el persistente abanico en el que se va moviendo pluridisciplinar Giovanna Meroli. Y en 1977 comienza a trabajar en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, ministerio que fue creado en diciembre de 1976, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, e inició sus actividades el 1 de abril del 77. El impulsor de la creación de este ministerio, primero en su tipo en toda Latinoamérica, y apenas 6 y 5 años después de los ministerios de Reino Unido y de Francia, fue el ingeniero civil Arnoldo José Gabaldón Berti, quien fue su primer ministro entre los años 77 y 79. Giovanna, quien llegó a Francia en el momento de creación de su Ministerio del Ambiente, tiene que esperar poco tiempo desde su regreso para que se produzca la misma situación en Venezuela. Y quiero señalar lo que fue esto como un elemento de adelanto en su momento. Y aparte de trabajar, colabora activamente con la revista del Ministerio Ambiente, es jefe encargada de la División de Desarrollo de Flora, luego de Flora y Fauna, y participa activamente en el célebre primer foro en defensa de la ciudad que se da en Parque Central, Caracas, en aquel momento. 4. Persistencia académica intra y extramuros. En 1978 ingresa como profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, profesora instructora por concurso de oposición de la Cátedra de Física Ambiental. Enseguida participa en el curso de extensión de conocimiento sobre ecología, ingeniería y protección ambiental, organizado por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en la Escuela de Ingeniería de la Central. Es una de las fundadoras en 1978 del grupo La Conjura, grupo que un año después elabora el primer boletín feminista del país, llamado Una Mujer Cualquiera. Ese mismo año, en 1979, publica su libro más polémico, sin lugar a duda, En defensa del aborto en Venezuela, pero libro además pionero en América Latina, editado además por el Ateneo de Caracas. Publica ese año otro texto muy polémico titulado La mujer y la medicina, resurrección de las brujas, siempre llevando al límite toda la situación y del entorno y el activismo femenino, sin lugar a dudas. Por favor. Entre 1978 y 1979 es auxiliar de Fernando Tábora, célebre coautor del Parque del Este, arquitecto coordinador de la maestría en arquitectura paisajista del sector de acondicionamiento ambiental. En enero de 1980 inicia su primer proyecto de investigación en solitario, Incidencia de la expansión urbanística sobre la fisionomía vegetal de Caracas. Y en 1984 es cofundadora y coeditora de la revista feminista La Mala Vida. Tienes que haber vivido la mala vida para poder acceder a la buena vida. Parte de la serie de eslogan que van generando ella y el grupo que dio origen a esta revista, ¿no? En 1983 elabora, y en esto es determinante el apoyo que tuvo de Fernando Tábora, el proyecto Paseo Jardín de Caracas, que en conjunto uniría hitos, en su mayoría constituidos por áreas verdes y bulevares ya existentes,
o ya propuestos, así como proyectos olvidados o en ejecución, a los cuales el Paseo Jardín de Caracas terminaría de dar una unidad que está, por así decirlo, prefigurada por la propia estructura de la ciudad, por su vialidad y por la disposición de su restante vegetación. Esta es la recopilación que muestra luego en el libro La relación hombre-vegetación en Caracas. Pero este será un proyecto pionero de ella y será un proyecto que aparecerá y reaparecerá en el tiempo con una intención muy clara y poder además salvar la desproporción de la relación ser humano-vegetación que existió desde siempre en Caracas, desde la Caracas moderna. Ok, por favor. En 1985 publica uno de sus textos más reconocidos, igualmente, Feminismo, un movimiento social, en la revista Nueva Sociedad, una revista que estuvo muchos años editada y dirigida desde Venezuela y que posteriormente se fue, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de tener aquí como director de esta revista a un enorme narrador argentino que fue Sergio Chekfek, lamentablemente fallecido. Los años 80 se cierran con la publicación de varios textos notables, como el libro Efectos reguladores de la vegetación en el medio urbano, que realiza con Saskia Chapellín, el artículo titulado Botánica Fantástica en la Revista Nacional de Cultura, el libro de Plantas Medicinales para Mujeres, y un año después publica La relación hombre-vegetación en la ciudad de Caracas, aporte al estudio de la arquitectura paisajista de Caracas. Vean por favor la diversidad por la que se sigue moviendo intra y extramuros Giovanni. Este libro, fruto de un premio que recibió en 1984, su publicación, es dedicado a sus padres, nobles inmigrantes que escogieron a Venezuela como su patria. Se trata de un trabajo exhaustivo y con una velada o directa crítica a la actuación histórica del hombre en cuanto a su relación con la naturaleza y en el caso venezolano específico. De hecho, curiosamente en el libro, hoy que uno puede revisar este tipo de cosas, solo aparece una vez la palabra mujer, quedando toda la carga de la relación errónea con el entorno como responsabilidad masculina. El siguiente trabajo de Giovanna será el que la convertirá en un referente latinoamericano e internacional en la arquitectura, pues ya lo era dentro del feminismo. El primer agradecimiento del libro Arquitectura Femenino va dirigido a Nelly García Belicia, del Consejo Nacional de Mujeres Arquitectas e Ingenieras de México, quien en 1978 me entregó el primer material que conocí sobre este tema. Es decir, es algo que tenía desde el 78, ahí, que había venido trabajando. Dicho material tenía que ver con el trabajo de Susan Torre, editora de un libro emblemático, como fue el de Mujeres en la Arquitectura Americana, una perspectiva histórica y contemporánea de 1977. Posteriormente, Giovanna tendría una relación cercana con Torre, a quien también expresa su agradecimiento en el libro. Ahora bien, hasta última hora el título del libro era profundamente intramuros y académico. Se iba a llamar Mujer y Arquitectura, un enfoque antropológico. Es de suponer que el contacto con los avesados editores de Alfadí llevaron a un cambio sustancial que condujo a que el título, en definitiva, que tuvo el libro, fuera polémico, sin duda, nada más que el no haber usado el término femenina ha generado muchas discusiones, sobre todo en los años recientes, pero parece posible que se haya optado por simplemente seguir el término género,
asociando por tanto la arquitectura al género femenino. Pero sin duda el título tiene mucha más fuerza que el título académico que ella había destinado para el mismo. Ahora, más allá de estas especulaciones, es pertinente señalar que Arquitectura Femenino examina la historia de la arquitectura desde la perspectiva de la mujer y aborda la marginación de las mujeres en la práctica arquitectónica y la historia de la arquitectura. Asume además el ambiente construido como un hecho cultural, en el que las formas denotan valores culturales, por lo que la arquitectura a lo largo de los siglos, en palabras de Giovanna, ha sido una profesión ejercida por hombres quienes han impuesto, según ella, sus propias concepciones a través de la misma. En el caso de Venezuela, como han señalado Lorenzo González Casas y Orlando Marín, en el libro La arquitectura en la Venezuela del siglo XX, tenemos aquí a Marilena Baica, que es una de las coautoras de ese libro, al igual que mi persona. Según ellos, el predominio masculino en el ejercicio profesional en la época de fundación de la carrera de arquitectura en el país se manifiesta en la constitución de la directiva de membresía originales de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, en la composición del profesorado y estudiantado iniciales de la carrera, restringido a la UCB, y en el listado de los premios nacionales de arquitectura. Esta situación, según ellos, irá cambiando de manera importante al avanzar el siglo, lo que es consustancial con la presencia de lo femenino en la arquitectura a lo largo de la historia y con su creciente participación en los cursos universitarios y gremios, siguiendo la tendencia mundial de incorporación plena de la mujer a la fuerza laboral. Giovanna Merola comenta el paso de una participación femenina marginal en la profesión a una mucho más activa a partir de la década de los 70, llegando ya a un 40% de mujeres en ese momento en el total de profesionales inscritos en el Colegio de Arquitectos de Venezuela. Y aquí están los gráficos que mostraron Lorenzo y Orlando en su trabajo, que simplemente hacen unas gráficas tanto de los egresados de la Central en Arquitectura como de la Simón Bolívar y en qué momento se produce la superación en cuanto al número por sexo, digamos que hay más mujeres que hombres en ambos casos, en qué año, etcétera, y luego esa curva fue creciendo. Sabemos que en los últimos años ha habido otro tipo de problemas que ha hecho decrecer en general estas presencias generales. Otros rubros no han sufrido el más mínimo cambio en estos 33 años desde la publicación del libro de Giovanna. Para ese momento ninguna mujer había recibido el Premio Nacional de Arquitectura y para este momento, hoy en día aquí, la situación es la misma. Tenemos además casos insólitos como el de Len, a quien tenemos aquí presente, reconocida arquitecta con numerosos premios internacionales, quien ha sido nominada en varias ocasiones a este Premio Nacional de la Arquitectura y jamás lo ha recibido. Formulamos aquí públicamente nuestro apoyo en pos del reconocimiento de Len y con ella de las mujeres arquitectas del país y de tantas otras que merecerían y deberían haber obtenido este premio. Pero la situación es la misma que cuando Giovanna escribió hace 33 años este libro. Y no ha sido por falta de calidad, como lo demuestra, insisto, en el caso de Len, ganadora del Gran Premio de la Bienal de Quito, expuso en Venecia también. Hay un video donde ella le explica a Hirata Isozaki, Isabel me lo mandó, etc. Es decir, ha habido un trabajo sostenido. Pongo el caso más cercano porque sé que ha sido una participante nominada continuamente. En 1990, Giovanna es designada jefe del Departamento de Publicaciones de la Dirección de Cultura de la UCB y estará ahí hasta 1995, editando más de 50 títulos durante el lapso.
El año siguiente, 91, tendrá una participación constante en eventos como las charlas sobre espacio, género y arquitectura en el Museo de Bellas Artes y sobre función y uso de la vegetación urbana en el Jardín Botánico de Caracas. Participa también en eventos internacionales de investigación, simposios internacionales sobre la mujer y la construcción del ambiente urbano en la Universidad de Nueva York y la Asamblea Global de Mujeres y Ambiente en Miami, y funge además como coordinadora de la Mesa de Ambiente y Barrios Autoproducidos en el marco de lo que fue este significativo primer encuentro internacional de rehabilitación de los barrios del tercer mundo en el CELAR, pero organizado por la Facultad de Arquitectura de la UCB. Esto sería el germen después del proyecto de rehabilitación física de barrios que se convirtió en Programa Nacional de Vivienda. Giovanna es además una de las fundadoras del Centro de Estudios de la Mujer en la UCB en 1992 y en consonancia con ella publica un capítulo titulado Ecofeminismo, Paradigma Político y Cultural de los 90 en el libro colectivo Diosas, Musas y Mujeres de 1993, editado por Vladimir Acosta, que recibió varios premios. Ese mismo año reaparece el tema del Paseo Jardín de Caracas como algo factible, gracias sobre todo a los proyectos de planes parroquiales que se vienen desarrollando en el municipio Libertador, y Giovanna prepara un folleto expositivo de la propuesta. La redifusión del Paseo Jardín de Caracas cuenta con nuevos aliados, entre ellos varios intelectuales. Da mayor visibilidad a que dicho plan es una respuesta directa a una ciudad fragmentada y supeditada al automóvil. Presenta su trabajo en el seminario del municipio y la gestión ambiental, y creo que sigue siendo una propuesta a considerar, y creo que en parte varios han retomado estos temas. Y en 1994 publica el libro 25 plantas silvestres de Caracas, dando inicio a esta colección de Fundarte de 25, cuya directora de publicaciones es María Teresa Ogliastri, su antigua compañera en la experiencia de la mala vida y quien será además determinante en varias decisiones personales que Giovanna habrá de tomar. 1995 es un año saturado de charlas y ponencias para Giovanna, en todos los ámbitos posibles, intra y extramuros, pero también es el año de concreción de varias iniciativas previas. Por ejemplo, por si faltara algo, su trabajo como presidente de su Asociación de Vecinos de Colinas de las Acacias. Dicha labor se había saldado un año antes con la creación de la parroquia San Pedro, que se había disgregado de la parroquia Santa Rosalía, que era un proyecto dirigido por Octavio Cisco Ricciardi y la misma Giovanna. Es por ello que para conmemorar el primer aniversario de la parroquia, formulan una celebración de los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, dado que ese fue el motivo alegórico de la Avenida Victoria y su entorno, edificada al final de la contienda. Y por lo tanto, invitan a los embajadores de los países aliados que derrotaron al nazismo a celebrar conjuntamente con los vecinos, frente a la alegoría de la Victoria, la escultura de Ernest Maragall, que está ubicada en una plaza de Colinas de las Acacias. Este es el momento que yo conozco presencialmente a Giovanna. Es decir, ella, su capacidad de articulación era enorme. Se enteró que yo estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la Avenida Victoria y rápidamente me convocó para este evento. Es decir, que en esas fotos debo estar yo ahí, al fondo, creo que tenía cabello en aquella época, a lo mejor no me reconocen por eso. Pero fue una presencia increíble, siempre,
y si bien yo ya había seguido su trayectoria, quedé verdaderamente impresionado por todo lo que vi. Entonces, a partir de esa relación que tuvimos profesional, ¿no? Ese mismo año publica igualmente el libro La ciudad piel, que de alguna manera recuerda a esos catáfilos protectores de sus experiencias biológicas, y también publica otro libro llamado Vegetación y Diseño, Introducción a la Arboricultura Urbana, fruto de los temas que ha venido desarrollando en múltiples cursos dictados en la Facultad de Arquitectura de la Central y en otras universidades e instituciones, no solo en pregrado, sino en posgrado y también como cursos de ampliación de conocimiento. Formula una aproximación a la obra de Armando Reverón mediante la necesaria visibilización de su mundo vegetal y de su jardín. Fruto de ello es la exposición El mundo vegetal del Castillete, Naturaleza y Jardín en la vida de Armando Reverón, que se lleva a cabo en el Castillete de Macuto antes de la tragedia de Vargas y cuya curadora es, por supuesto, Giovanni. En el catálogo escribe un texto titulado Hacia el rescate del jardín histórico, artístico, cultural, abordando las múltiples facetas que ven el jardín y que pretende que sean vistas también en relación con la obra de Reverón. En 2001 recibe el título de doctor en Ciencias, Mención Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, firmado por el rector Giuseppe Gianetto con fecha de 3 de agosto de 2001. Es una especie de culminación de su incesante e insoslayable carrera académica. Lamentablemente, tan solo 2 años después de esto, fallece. O sea, imagínense el hecho de haber concluido todo ese esfuerzo que era el doctorado, que de alguna manera certificaba ese pase desde lo biológico, lo botánico, hasta lo urbano y hasta lo arquitectónico. Y simplemente una consideración final, tratado de no solo de ajustarme, sino de ir con un tiempo a favor. Sugerimos que ecofeminismo, ciudad y arquitectura fueron los vértices de la obra, tanto académica como docente y de extensión de Giovanna Merola. Y que dichos vértices son inseparables, actúan en conjunción todo el tiempo. Podemos destacar en este sentido varios textos de los señalados en la charla. Ecofeminismo, paradigma político y cultural de los 90, en Diosas, Musas y Mujeres, así como los libros La relación hombre-vegetación en la ciudad de Caracas, aporte al estudio de la arquitectura paisajista de Caracas, y Arquitectura femenino, este último sin duda significativa y pionera contribución al estudio de la relación mujer-arquitectura, que incluye entrevistas a arquitectas, profesoras y profesionales del país. De hecho, la próxima semana vamos a tener aquí a 3 de esas arquitectas que fueron entrevistadas por Giovanna Merola en ese libro, a Hélène de Garay, a Marilena Baica y a Mari Carmen Sánchez, que nos acompañan en este momento y que les agradezco mucho su presencia. También inseparable fue su actitud personal ante la vida. Quiero mencionar el nombre de sus hijas, Aida y Lorena, ambas en el exterior hoy en día, quienes sufrieron su temprana desaparición. Por conversaciones con un apreciado y amigo exalumno de la Simón Bolívar, que fue muy cercano a ellas y a Giovanna en general, he confirmado que sus formulaciones teóricas formaban parte de su día a día, que fue una pionera en el país en reciclaje,
que estaba al día en la lucha contra los agrotóxicos y los pesticidas. De hecho, según me decía este muchacho, de niño era una cosa casi persecutoria en ese sentido, y que solía llevar a los entonces niños, hijas y amigos al jardín botánico a hacer hojas recicladas de papel periódico, a tomar conciencia en definitiva de los ciclos naturales y de la vida vegetal que ha de ser protagonista de este enorme artificio llamado ciudad. Un largo y denso camino, el recorrido en definitiva por ella, desde aquellos primigenios catáfilos hasta ese elaborado ecofeminismo urbano y arquitectónico que la caracterizó. El próximo sábado será por tanto un privilegio contar con ellas tres. En la segunda sesión de Arquitectura Femenino participarán tres, como ya lo dije, de las arquitectas entrevistadas por Mérola en su libro, de Hélène de Garay, Marilyn Novaica y Mari Carmen Sánchez. Los esperamos entonces. Muchas gracias. Bueno, realmente sorprendida de toda la trayectoria y todo el recorrido que nos ha dado la vida de mi hermana Mérola. Desde que leímos el libro y empezamos a entender un poco más su vida, todo lo que hizo, pues nada, el reconocimiento primero tiene que ser para ella. Y esta de alguna manera es este primer inicio a reconocer a una gran mujer, a una persona de una agudeza y una reflexión en muchas áreas que me sorprende. No conocía completa su obra y gracias por el recorrido. Y luego también pensar un poco en lo que han hecho mujeres arquitectas de su generación y de su momento, que han tenido una obra admirable. Estoy en este momento revisando y ha sido impactante ver lo que han hecho a nivel académico, a nivel urbano, a nivel de conciencia, a nivel de arquitectura, muy buena arquitectura, y que bueno, es un honor pues, poder empezar esta labor, unos años, un año ya haciéndola, pero con esta charla como que realmente realizamos la inmensidad y la labor y lo importante de hacerlo. Quisiéramos pues, abrir la palabra a cualquier persona que esté aquí, un poco reflexionando o haciendo preguntas al profesor. Gracias. Hola, buenas tardes. No, bien. Hola. Yo no sé nada de arquitectura, ¿ok? Lo que quería preguntarte es si pudieras explicarnos un poco de qué trata el libro y si lo que ella planteó en el libro, cómo ha evolucionado, sigue vigente. Sí, lo primero que habría que señalar es que ciertamente ese título académico que ella quería ponerle es revelador, porque es un enfoque antropológico. En ese sentido es una apertura respecto a varios enfoques que se están dando en el momento. Y obviamente estamos hablando de una persona, bióloga, vinculada con botánica, con ecología, con gestión de recursos naturales, pero además con todo el sentido de lo urbano y de lo arquitectónico. El libro en sí es polémico, de hecho, cuando Janet Díaz hace el libro sobre Hélène de Garay, ella hace una cierta crítica al libro de Giovanna en su aproximación, porque bueno, considera que muchas veces hay como una generalización de que entonces la arquitectura vinculada con mujeres es una arquitectura feminista. Pero bueno, es parte de los riesgos. Ella hace todo un recorrido histórico por el papel de la mujer vinculado con la arquitectura. Ese recorrido histórico tiene que ver sobre todo, y parte incluso de una frase de Bruno Sevi. Bruno Sevi consideraba que la arquitectura que no tenía espacio no era arquitectura. Y de alguna manera
Giovanna señala que el rol que se le fijó a la mujer fue el hábitat interior, mientras que el hábitat exterior fue el rol de masculino, etc. Y trata de ir haciendo, como desde una perspectiva cultural, esa diferenciación. Pero luego, al final, indaga en el tema en Venezuela y hay cosas a nivel de datos y a nivel profesional muy interesantes sobre la evolución y la participación de la mujer en arquitectura desde entonces, desde la tardía fundación de la carrera de arquitectura en el país. Y luego nos deja ese documento que a mí me parece un legado y un testimonio maravilloso, que es las entrevistas que realiza a numerosas arquitectas, comenzando por Alicia Álamo Bartolomé, una de las primeras arquitectas egresadas del país. Ya hemos mencionado, pero la presencia de ellas tres, pero en realidad el grupo es mucho más grande y notable. Claro, el tiempo es inexorable. Nosotros hemos ido tratando de contactar a muchas de ellas, pero o ya no están o están en una situación de salud que es complicada. Pero además entrevista a varios arquitectos, profesores de la facultad, como Jesús Tenreiro, como Pablo Lazaro, digamos, y hace una encuesta general guiado en parte por las publicaciones de Susan Torre y de otras colegas que habían comenzado a trabajar esto. Quiero de nuevo señalar, cuando yo le hago el ofrecimiento a las editoras argentinas, yo sé que no se pueden negar porque es que no había nada así en Latinoamérica, digamos, ni siquiera en Argentina, que era, digamos, la pauta en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la aproximación que ella hace y que uno, creo yo, debe tomar en cuenta, investigar, independientemente de la cercanía que puedas tener o no. Es obvio que sí hubo un rol de marginación histórica. ¿Quién puede negar eso, no? Pero a la vez también esta idea de que en los últimos años, sin duda, la arquitectura, por ejemplo, es una carrera que a nivel estadístico es sobre todo de mujeres, pero se da el contrasentido de esto. Yo invitaría a cada quien a pensar. Yo, por ejemplo, cuando estudié arquitectura, yo prácticamente no tuve profesoras en la carrera, creo que una o dos. Y ahorita que estoy también dando clases en la Católica, veo, por ejemplo, talleres de diseño y sigue siendo un dominio, digamos, de ese esquema. Igual en la Simón Bolívar, a pesar de que con el tiempo se ha ido tratando de hacer paridad. Bueno, hay presencias notables. Mari Carmen, ¿cuántos años ha estado de profesora? Y ahorita María Paula también, su hija por allá. Marilén, por supuesto, una investigadora de primer nivel en el IDEC, también profesora. Y Elena ha tenido ahorita acercamientos también docentes, que creo que la tienen muy entusiasmada. Pero bueno, hay muchos puntos en este sentido, y obviamente yo no soy quien, sino simplemente trato de retratar un poco el escenario, aún con los riesgos, ¿no?, de ser acusado de hegemonista y compañía. Pero bueno, para eso invité a Hernán, como dije, a participar conmigo, que se llevara parte de las críticas. Gracias por la pregunta. Quiero saludar y agradezco la presencia de la profesora Yoraima Sánchez, directora del Liceo Pedro Bautista Toro de Santa Mónica, donde dio clase Giovanna Toro. Gracias, Yoraima, por tu presencia. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Esto con la información del libro, ¿quién editó el libro y si todavía está? ¿Cómo? ¿Perdón? Ok. Sí, el libro fue editado por Alfadil en el año 91, en un momento que esta editorial tuvo una presencia y una participación enorme. Yo recuerdo que yo estaba terminando la carrera de arquitectura y se publicó la primera novela de mi profesor de teoría, el profesor Roy,
y lo editaron ellos. Y acto seguido comenzaron una serie de libros muy interesantes, hasta el libro de Giovanna en 1991. El libro hoy en día se consigue en biblioteca, la gente del Grupo Arquitectura Femenino lo ha escaneado y en ese sentido pues puede darle difusión también, que me parece que es parte de la labor que hay que llevar a cabo. Sí. Ya va. Apenas siendo directora del Instituto me pidieron que si podíamos arrojar todos los libros de por supuesto. Ah, qué maravilla, qué buena noticia, de verdad. Porque además es que su producción fue sólida, fue impresionante, de verdad. Yo he dejado de nombrar cosas porque no me iba a dar tiempo, de verdad. Henry, una pregunta que parece chino. No es, a partir de los años 90 veo que cambió el nombre a Giovanna Mérola, se añadió un segundo apellido, no supongo, de su mamá. ¿Saben algo de esta transición? Y claro, era obligado en algún momento en Venezuela ponerse el apellido de Casado, ya no. Sí, tienes razón, y de hecho eso llevó a varias manifestaciones para cambios en el Código Civil. Pero cierto, muy buena vista, Jacqueline, como siempre. Y yo debía haberlo nombrado, debía haberlo dicho. Claro, ella cuando se divorcia, retoma el apellido Mérola, comienza a firmar de nuevo con Mérola. Es extraño ver que ese libro en defensa del aborto lo firme como Giovanna Machado, ¿no? Igual que todos sus artículos del momento. Luego retoma el Mérola y posteriormente, creo que coincidiendo con la muerte de su madre, también coloca su segundo apellido, Rochiano, digamos, o simplemente Giovanna Mérola R. Pero ciertamente yo tuve la oportunidad de conocer también a su padre en ese evento que organizaron ahí y me contó un poco de esa experiencia, digamos, de la salida, etcétera. Pero quiero recalcar, ella llegó con 6 meses a este país, ¿okay? Pero es muy atinado lo que tú estás diciendo, muy pertinente. Sí, creo que valdría la pena señalar y reconocer el carácter pionero que tuvo ella, como has dicho, en términos latinoamericanos, pero también en términos de género. Y creo que también un aspecto súper importante y que creo que debería ser consciente de todo, el componente vegetal en Caracas. Totalmente. Y su importancia, que yo creo que es algo que se ha quedado rezagado dentro de lo que es la lectura de Caracas y de las contribuciones académicas que se han dado y profesionales que se han dado. Y quedo absolutamente fascinado del personaje, de su digamos, robustez y profundidad y carácter pionero en América Latina. Y me parece que estamos ante una presencia realmente necesaria de revisar, y creo que es una invitación, diría yo, muy importante que se da ahorita por los hechos de que se crea el grupo de ustedes y de este personaje, que tengamos que revisar a Giovanna. Y me parece importante que entendamos el calibre que pasa a tener desde hace mucho tiempo y que apenas ahora estamos empezando a ver un personaje de la importancia que podría tener ella en términos de futuro. Sí, sin duda, y por eso mismo es que he querido destacar también el trabajo realizado con ella, de ella en relación con estos temas. Y yo creo que lo dije, es una propuesta como el Paseo Jardín, es una propuesta de avanzada, es una propuesta que reacciona contra una ciudad de los 70 y los 80, que es una ciudad maquiavélicamente llena de tráfico, y es una respuesta consona, factible. Ella hace un análisis técnico de cómo esto es totalmente factible y luego tomar en cuenta eso, las relaciones desproporcionadas. Yo en este sentido he tenido varias discusiones con amigos, sobre todo del área de diseño, ¿no?
Pero cuando se hizo el célebre concurso de la Carlota, yo vi que ahí se diseñó de todo. O sea, se aprovechó ese espacio como muchas veces hacemos, como tierra baldía, y se fueron llenando de propuestas maravillosas, que toda Caracas iba a tener ahí eventos, etc. Yo la propuesta que les sugería a ellos es que ahí había que actuar borrando, había que trabajar dejando todo el verde. Y cuando uno hace una comparación de lo que significa, por ejemplo, a nivel de área, los parques urbanos de París, el Central Park de Nueva York, y comparas con lo que es la Carlota más el Parque del Este, es una cosa risible, totalmente. Pero nosotros en arquitectura como que muchas veces lo nuestro es solo llenar, es solo cuando esto debería ser un espacio totalmente libre como parque urbano y simplemente con algún tipo de equipación muy leve. Es la idea mía. Y creo que de alguna manera una propuesta como la de Giovanna iba por ahí, iba totalmente. Además era una propuesta de ir cosiendo la ciudad, de cosiéndola de una manera estratégica, muy, muy bien lograda, muy sutil, bajo mi perspectiva. Te quería comentar que estamos preparando una exhibición sobre el trabajo de Ana y Jesús Tenrey, con ese nombre, con ese título. Y por supuesto no va a ser aquí en Venezuela, va a ser afuera, pero es un primer paso a reconocer a los rusos como los ideadores y desarrolladores de la arquitectura que ustedes ejecutaron y del papel que jugó Ana en el desarrollo de todos los detalles y la ejecución de todas las obras. Eso por una. Por otra parte, quiero decir que viéramos nuevamente la imagen de arquitectura femenina, que es una imagen que me deja pensando, se ve que son como dos columnas que abrazan, pero hay algo que cuelga, ¿no? Y quería que me dijera, ¿qué ves tú? Porque yo veo algo, pero no sé, y con el título de arquitectura femenino y algo que está colgando de algo que es un libro, es una cita, y eso que cuelga, ¿qué será? Bueno, buena pregunta. Tendremos que invitar a los semiólogos visuales Yo veo un brazo doblado. vengan con eso. ¿Ah? Sí, sí, bueno. Pareciera medio amenazante, pero bueno. Pero sí, ahora en todo caso, igual que con el título, no sé hasta qué punto fue una labor editorial de la propia. O sea, es un tema a investigar, la verdad. Yo creo que es un tema a investigar. Pero Marilyn, ¿tú querías? Ah, por cierto, celebro lo de Ana de Tenrey, Díaz de Tenrey, ¿no? Porque fue conocida así, y Jesús, porque creo que es una de las cosas más injustas. Yo creo que todos los que tuvimos cercanía con ellos fuimos testigos del papel de Ana, y que no era un papel para nada para ser eclipsado y dejado de lado. Y sin embargo, durante muchos años, las narrativas y los relatos lo han hecho, igual que lo hicieron con los célebres héroes de la arquitectura moderna. ¿Sí? Marilén. Quería hacer un pequeño comentario en relación a la persona que preguntó sobre el libro arquitectura femenina. Pero primero decirte que hoy aprendí una cantidad de cosas de Giovanna que yo no conocía, a pesar de que la conocí personalmente. Tuvimos algunos paralelismos en Francia y luego en la facultad de en el 67, la que tuvimos mucho tiempo cercana. Y en relación al libro Arquitectura Femenina, me llama la atención que en el momento en que ella hace ese libro y nos entrevista a todas las mujeres que nos entrevistó, siempre me llamó la atención porque escogió a Jesús y a Pablo Lazara como los únicos masculinos. Por cierto, que lo que plantea Jesús es como lindísimo lo que planteamos todas las entrevistas. Es que en ese momento, en la facultad, todas las mujeres que estábamos en mi generación, y algunas menores y otras mayores, éramos muchas mujeres
que llegamos a tener algunos cargos en el IDEC, en el Instituto de Urbanismo, en el sector de estudios urbanos, en el sector ambiental, mujeres muy peleadoras, todas muy dispuestas a tener autonomía, como Merlin Prieto, un poco más joven, la misma Marisabel, Marta Valenciana, Teolinda Bolívar, y muchas mujeres. Y por ejemplo, un comentario que se hizo que en esa época se usaba el apellido de casada, ¿no? Ahí nadie usaba ese apellido de casada. Ya había habido una especie de lucha, digamos, por la propia identidad. Y esa ha sido mi polémica con la parte del libro de Joana Artiente, como una persona extraordinaria, multifacética, que hizo muchísimo en su corta vida. Los profesores que teníamos en esa época nos consideraban a las mujeres, también tenían una visión muy avanzada de lo que era la mujer. No eran machistas en su rol de profesores, en su rol de asistentes. Y de hecho, en cada una de las instituciones en las que estábamos nos reconocían con nuestro propio valor. A las más jóvenes, yo creo que ese fue un momento de la facultad, que había profesores como Villanueva, Gasparini, Cerveiro, Gaia, todos, yo nunca sentí que discrimináramos. Lo cual quiere decir que no había una discriminación anterior, previa y posterior. Y lo que dice que acá en la Vega Mía todavía ninguna de esas mujeres ha logrado el premio, o sea, que ganarse a nivel de reconocimiento. Yo, digamos, celebro que lo digas, pero sí creo que es un tema polémico. Porque de hecho, por no ir muy lejos, el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar en Houston a Surpi Sarikian, que es una persona que me impresiona, digamos, una persona, digamos, que trabajó con Gordon Matta Clark y que montó, digamos, esta galería de Transamérica en Houston. Es una persona activa ya como con 80 años. Y en cambio la visión de ella de la facultad en aquel momento es totalmente opuesta a la tuya. Y ella estudió contigo, además, y ella, entonces, digamos, hay distintas perspectivas en este sentido. Sí quiero señalar, aprovechando además lo que dices, porque obviamente yo siendo de la Simón Bolívar, he tenido mucha cercanía con la central y he dado clases muchas veces allá, y de hecho doy clases en el doctorado y he dado clases en pregrado, posgrado, pero bueno, pero uno siempre es como una especie, la mejor condición de dar clases, que es el turista, ¿sabes? Que es el turista, porque no tienes las presencias atávicas que tienes en tu sitio, en tu lugar, digamos, vas, todo el mundo te trata bien, porque saben que no vas a estar todo el tiempo allá, sabes que no eres una amenaza. Entonces en esa condición ha sido una maravilla para mí la relación con la central y con otras instituciones, pero obviamente yo no vi clases con Giovanna, y sin embargo a las personas que le he preguntado, la verdad es que siempre me han hablado muy bien de su clase y de ella como profesional. Sobre todo señalan eso, era una enorme profesional, y digamos, uno trata de hacer como una lectura, y no creo que es de esas lecturas amables, ¿sabes? No, fue un buen profesor. Bueno, uno sabe, por ejemplo, en el caso de Villanueva no lo fue así, digamos, uno sabe lo que fue, lo que uno le ha llegado, Villanueva dando clases por varias cosas, ¿no? Pero en el caso de Giovanni, he recibido siempre comentarios que me parecen elaborados y muy pertinentes. Vamos, eso no quiere decir que no haya habido otras perspectivas, de nuevo. Gracias, profesor favorito, por revivir a esta pionera y a su obra por un par de horas. Me da curiosidad saber si al momento de morirse tan inesperadamente,
esta señora que además olfateaba lo que iba a venir dentro de algunas décadas, dejó estudios, publicaciones, investigaciones abiertas o picoteadas que no terminó de desarrollar, que no hay, se sabe de eso. Sí. No, lo que pasa es que yo creo que como el último gran esfuerzo de ella fue su tesis doctoral, en cierta manera esa tesis doctoral es un compendio de los elementos investigativos que estaba manejando en el momento y se produjo muy rápidamente su deceso. Por cierto, su pareja en aquel momento, padre de sus hijas, era un profesor, un investigador muy reconocido de la Simón Bolívar, Macrán Jalwani. Quiero mencionarlo porque Macrán acaba de fallecer hace poco, quiero también traerlo a la memoria. Macrán Jalwani fue decano de investigación de la Simón Bolívar. Macrán Jalwani, sí, de origen libanés creo que era, pero fue un personaje muy reconocido en aquel momento, era su pareja en aquel momento. Pero que yo sepa, digamos, ese esfuerzo de cerrar la tesis doctoral, como que en aquel momento, no quiere decir que otras líneas no hayan, y yo estoy seguro que este tema de arquitectura femenina, ella lo hubiera seguido elaborando en el tiempo, con toda la distancia y lo que se ha venido produciendo en el tiempo, sin lugar a dudas. Gracias por tu amabilidad y cortesía siempre conmigo, que la verdad agradezco, aunque no sé si uno merece. Cero cortesía, ha aprendido muchísimo en clases. Bueno, igualmente. ¿Qué edad tenía Giovanna cuando partió? 56 años. Sí. 56 años, muy joven para nosotros. He oído otras voces por ahí que tienen otra perspectiva, pero muy joven. ¿Sí? ¿Alguien? Muy buenas tardes, Omar Serra. Mira, yo considero que una de las deudas que creamos con Giovanna fue de ese libro 25 plantas silvestres, que en 1994 ella presentó este libro y lo bautizó en algún lugar de la ciudad. Y ella, me pongo licencia porque no puedo decirlo, ella dedica un libro y dice: para Irene y Omar Serra, con gran cariño, y ojalá que podamos lograr que la vegetación silvestre llene nuestra autopista, cosa que no hemos hecho y todavía tenemos esa deuda pendiente. Firmado por ella con cariño en el año 94. Yo creo que este, además de arquitectura femenina que también he estudiado, considero que es fundamental. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Omar. Como dije, además, ese fue un libro muy especial para ella, porque fue editado conjuntamente con María Teresa Uriastri, su compañera de la Mala Vida, y quien fungía como jefe de publicaciones de Fundarte en aquel momento, y que inició esta colección, la serie 25. De hecho, me recuerdo la referencia que salió en la revista Exceso de aquel momento, que llamaba Hierbas de Cemento, ¿no? Llamaba a este intento, digamos, alabando el libro y alabando la aparición de un libro como este, donde Giovanna lograba sintetizar, como digo, a mí me parece totalmente inseparable todos los vértices de su trabajo, totalmente inseparable. Pero ciertamente creo que hemos ido detrás y que para atrás, que las condiciones de una ciudad como Caracas a nivel de relación con la vegetación han sido diezmadas poco a poco, y a nivel de porcentaje sabemos que no cumplimos con los objetivos que se trazan a nivel global. Y bueno, por eso puse ese ejemplo que hablé mínimamente de la Carlota, que espero que mis colegas diseñadores no me caigan encima. No sé si hay. Tengo una pregunta. Pues estoy haciendo un pequeño, digamos, una búsqueda del tema.
que yo estoy trabajando justamente en un tema del femenino en una facultad, específicamente la Facultad de Arquitectura de la UCB, y inevitablemente me encontré con Mérola. Hay una pequeña información, una de las informaciones que conseguí es que ella fue fundadora o una de las fundadoras del Centro de Estudios de la Mujer. Sí, lo mencionamos. Eso, Sí. eso yo, digamos, forma parte un poco de mis referentes. Y el tema, y sí coincido que evidentemente es muy, muy polémico el tema de la predominancia del masculino, del patriarcado, de los micromachismos, cualquier cantidad de temas. De hecho, hay una persona que se llama Beatriz Preciado, que es una teoría de la arquitectura en Francia. Ella sacó un libro muy interesante que se llama Pornotopía, donde toca el punto bien preciso del tema de lo masculino de la arquitectura. Y yo solamente quería mencionar unos primeros datos que obtengo de los datos de recursos humanos de la universidad, en el que se puede precisar que en 1947 empezaron las actividades de docencia en la facultad y la primera vez que ingresa una mujer es en 1961, ingresaron 2. Luego, fue en 10 años después, fue que ingresaron 18 mujeres. Hoy en día todavía la mujer no representa el 40% en la Facultad de Arquitectura. Estoy hablando de docencia. Docencia, sí. Solamente porque digamos que se amplió el espectro de investigación. Yo me estoy enfocando en el tema de docencia con perspectiva de género. Y bueno, por supuesto que Mérola ha sido una de las personas, de las primeras con las que me he encontrado. Y lo quería mencionar. Sí, me parece muy bueno que lo hayas mencionado, que lo hayas sacado y muy pertinente. Y ciertamente el tema docencia sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en este sentido. Y más bien son casos excepcionales que podemos señalar. Quiero decir, no se ha cumplido todavía con esos porcentajes que supuestamente deberían dar. Nosotros lo hemos vivido también en carne propia muchas veces, en la sección de teoría e historia de arquitectura de Simón Bolívar. Llegamos a tener un repertorio y un elenco formidable con varias arquitectas muy dedicadas a su área, pero obviamente ahí tenemos que añadirle también el tema emigración por el hecho generacional, y ese creo que es un elemento también que habría que tomar en cuenta dentro de la perspectiva estadística de este país en este momento, en cualquier área, sin duda alguna. Pero sí, ciertamente. Luego me imagino que estarás viendo también los trabajos de Zaida Musi y de la misma Inés Moisset y esa plataforma de Un Día Una Arquitecta. La verdad que han hecho un trabajo muy importante. Imagínate ir recolectando. Hay varias arquitectas venezolanas que han aparecido ahí. Bueno, la misma Elisa ha aparecido ahí, igual que Silvia Sones, etcétera, Len y compañía, pero han hecho un esfuerzo bastante interesante. Pero sí, hay trabajos como de nuevo, el de Zaida Musi, que es un trabajo que asienta todavía más el hecho cultural en este tipo de relaciones y evidentemente con los términos de patriarcado, etc. Una aproximación que no tiene nada que ver a nivel de los grandes temas, pero a mí, fíjate que siempre me llamó la atención en los talleres de diseño que se imponía la simetría sobre todas las cosas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, a la hora de los servicios, los baños, hombres y mujeres eran idénticos por cuestiones de simetría. Cuando todos nosotros hemos vivido la experiencia de la fiesta y la reunión nocturna y sabemos los eventos que esa no es la relación cierta. Y sin embargo, un patrón simétrico se ha impuesto.
y siguen poniéndose, una cosa desmesurada. Hay reacciones ya a este tipo de cosas, pero son detallitos simplemente. Zaida va enumerando muchísimos casos más que tienen que ver con este tipo de aproximación de una manera mucho más coherente, por supuesto. Yo solamente hago una breve referencia a alguno de ellos a la hora de plasmar en temas como diseño, etc. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido estupendo. Cierro aquí.